del día de hoy. Si me apoyan con agua o una pastilla, por favor, para la garganta. Como que la garganta se me quiere cerrar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos das de compartir tu palabra. Señor, de compartirla, de dar de gracia lo que de gracia nos has dado, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por siempre. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos. Haz que tu palabra sea expresada tal y como tú la has planeado desde un principio, Señor. Gracias, bendito Dios, y ser claros y precisos en lo que tú quieres que se dé a entender. Gracias, Señor, bendito seas por siempre. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Mitad te la pago. Ahí discúlpeme, que nomás tomo un traguito. Parece comercial, ¿verdad? No podemos decir marcas. Bueno, a esta predicación la hemos titulado Jesús, el buen pastor. Él es el yo soy, el buen pastor. Jesús es ese, el yo soy, el buen pastor. Qué glorioso nuestro Dios, nuestro Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, si usted me acompaña en la Biblia. En Juan capítulo 10, verso 11 al 15. Juan 10, capítulo 10, verso 11 al 15. Y dice así la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué glorioso es nuestro Dios. Gracias a Dios por Jesús, por su sacrificio en la cruz. Hoy podemos contar con ese el buen pastor que es nuestro Jesús. Nos da pastos, nos da alimento, nos ayuda a estar seguros, en lugar seguro, en un lugar protegido por su presencia. ¿Qué es un pastor? Es una persona que tiene por oficio guardar, guiar, apacentar al ganado. Eso hace un pastor. Tiene el cuidado de las ovejas. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están sus ovejas? ¿Qué están comiendo? Les dan de comer. Se preocupa por el alimento, por darles el alimento que ella necesita. Jesús dio voluntariamente la vida para salvarnos a nosotros, porque lo necesitábamos. Estábamos perdidos, estábamos sin pastor, nos estábamos perdiendo, nos estábamos profundizando en el pecado. Y gracias a la misericordia de Dios, que Él dio su vida a través de Jesús para salvarnos, para darnos esa oportunidad. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que no esté dispuesto a darnos todo lo que nos beneficie o que permita algo en nuestra vida, que no tenga algún propósito eterno? Dios quiere que obtengamos todo lo que anhelemos, pero conforme a la voluntad de Dios. Él está dispuesto a darnos porque Él es el buen pastor, pero Él quiere hacernos conforme a su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? Porque Él conoce lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. A lo mejor nosotros, para mi ver, yo quiero algo, un carro a lo mejor, pero Él sabe que yo necesito a lo mejor una troca, no necesariamente un carro, una troca, porque a lo mejor Dios quiere darme un negocio y el negocio va a requerir de una troca. Él conoce lo que necesitamos con exactitud, porque Él es el buen pastor. Pero Él también conoce nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, y sabe
lo que tiene que darnos, en qué momento y en qué tiempo. Es como cuando a un hijo usted no le da lo que él quiere en el momento, porque no tiene la madurez correspondiente para obtener lo que le está pidiendo. Así nuestro Padre, Él sabe que a lo mejor no tenemos la madurez espiritual, la madurez como persona para obtener lo que le estamos pidiendo. Pero usted sea insistente. Si Dios le ha dado la palabra de que le va a dar la bendición que usted ha estado pidiendo, pídale a Dios con tenacidad, pero también preguntándole a Dios qué es lo que Él quiere de usted, para que usted cambie esas cosas que Dios quiere que usted cambie en el momento, para que las bendiciones no sean estorbadas, sino que las bendiciones lleguen lo más pronto posible. También depende de uno, de cómo está nuestro corazón, si estamos dispuestos a cambiar lo que Dios nos está demandando que cambiemos. Es necesario voltearnos hacia adentro de nuestra vida y decirle: Señor, revélame qué es lo que está aquí adentro en mi vida que está impidiendo que la bendición llegue. Y Dios le responderá. Él tiene todos nuestros problemas, presiones y provisiones bajo su control. Él conoce cuándo nos va a responder. Y nada de lo que pidamos a Dios conforme a su voluntad, Él no se queda con nada. Él nos dará todo: la salvación de nuestra familia, de nuestra casa, el trabajo que anhelamos o necesitamos tener para proveer en nuestra casa. Él es el Dios que Él sabe lo que necesitamos en el momento. Dice la palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Muchas veces los problemas empiezan a tomar el control de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, y nos empiezan a controlar, nos empezamos a angustiar. Pero Dios te dice que no te dejes angustiar por tus pensamientos, porque Él sabe lo que tú necesitas. Él ya conoce lo que tú estás anhelando. Él conoce todas tus necesidades. Es necesario que echemos toda nuestra ansiedad, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos angustia ante su presencia, y dejarle a Dios que Él se encargue de todo aquello que nos está angustiando. Eso lo dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de nosotros. No permite que la ansiedad se apodere de usted. No podemos tener en nuestra vida ansiedad, sino tener la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Dios le dijo a Moisés que el nombre de Dios era el Yo Soy. El Yo Soy. Así se le manifestó a Moisés y le dijo a Moisés que, porque Moisés le preguntaba: Señor, pero ¿qué voy a decirles yo para que deje a tu pueblo ir al faraón? ¿Qué le voy a decir? Y le dijo: dile que el Yo Soy te ha mandado. Entonces, Dios es el Yo Soy. Este mismo nombre que usaba Dios lo usó Jesús y lo empleó muchas veces para referirse de sí mismo, añadiendo un poco a su deidad como Dios también. De esta manera Él decía: yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino. Y también Él es el Yo Soy, el buen pastor. En su calidad de pastor, Él cuida y salva a su rebaño. Él nos ama y nos ayuda a aprender la verdad de sus caminos. Nos enseña cómo vivir para que podamos regresar a nuestra casa, que es la presencia de Dios. Él nos enseña todo lo que estamos viviendo, pasando en su presencia, y que o en nuestra vida secular, Dios nos está enseñando a que las cosas son como Dios nos dice en su palabra, porque Él quiere enderezar nuestra vida, porque Él quiere regresarnos a casa, que no andemos más extraviados, que no andemos más ahí errantes como ovejas, sino que seamos ovejas bien alineadas en el camino de la verdad y de la vida, porque Él es el buen pastor y Él cuida de su rebaño. Él nos ama
y nos quiere regresar a su presencia. Jesucristo es el buen pastor anunciado por los profetas. Muchos años antes que Jesús viniera, fue anunciado de que Jesús iba a venir a esta tierra, el buen pastor. Una de las gracias mayores que el Señor nos puede dar en esta vida es la de tener claro el camino que nos conduce a Él y contar con su ayuda, que Él esté presente en nuestra vida. ¡Qué bendición! Yo me siento bendecido al ver que mi vida está en el camino correcto, porque ¿cuántos allá afuera podrán decir que están haciendo las cosas bien o que están en el camino correcto, en la religión correcta, pero sin embargo se están perdiendo porque están engañados? Su corazón ha sido engañado, sus pensamientos están envueltos en la religión equivocada. Pero sin embargo, usted y yo tenemos esa certeza, esa convicción que nuestro espíritu nos dice que estamos en el lado correcto de la vida, de la presencia de Dios. Y Dios nos está llevando a eso, hacia su presencia, porque estamos en el camino correspondiente, en el camino que debemos de estar. Dios nos ayuda, Jesús nos está ayudando a salir victoriosos. En muchos momentos de la historia, el pueblo de Dios se encontró sin rumbo y sin camino, en desconciertos, en abandono total. Esto por falta de verdaderos pastores, de verdaderos líderes. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de su pueblo. Así encontró el Señor a su pueblo como ovejas sin pastor. Es por eso que nos llama a ir y a ser discípulos a todas las naciones como iglesia. Tenemos que fungir esa función como iglesia de llevar las buenas nuevas, porque allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo. Muchas personas que deben de estar aquí en el camino del Señor están allá ahorita por falta de predicar su palabra. Es un llamado no nomás pastoral, es un llamado congregacional, de que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y hacer discípulos a todas las naciones, llevándolos a la verdad, compartiendo quién es Jesús en nuestra vida, qué ha hecho Jesús en nosotros, qué hizo Dios en mí a través de Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de Dios, de lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Yo antes era un pecador, aunque usted no lo crea. Yo era un pecador, un joven, una persona, un señor, a lo mejor sin rumbo. Pero cuando vine a Cristo, mi vida tuvo sentido, tuvo una conexión con la vida. Y hoy me puedo gozar que aunque me equivoque, Dios está ahí para restaurarme, para volverme a entrar en el camino de la verdad. Por eso hoy me puedo gozar, y me puedo gozar juntamente con su presencia, porque yo sé que Él no va a permitir que yo me pierda. Por más torpe que seamos, si estamos en la verdad, Él no va a permitir que usted y yo nos perdamos. Él nos va a ir enderezando cada vez que nuestra vida se quiera desviar del camino de la verdad. Abra su Biblia, por favor, en Mateo 9:35. Mateo 9, capítulo 9, verso 35 en delante, por favor. Y dice así la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la verdad. Vamos a leer también Mateo 10, capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estamos viendo aquí de cómo Jesús veía la necesidad que había en el pueblo. El pueblo estaba perdido, estaba sin pastor. Entonces Jesús les estaba diciendo al pueblo, Él veía las necesidades y tenía misericordia de la gente y les daba de comer y les daba pastos verdes. Les predicaba el evangelio del reino, todas las garantías que hay en el reino de Dios, sanando las enfermedades, quitando toda escasez de la vida de las personas. Porque él es el buen pastor y les estaba enseñando a los discípulos, los estaba adiestrando lo que ellos necesitaban hacer. Así como ellos habían recibido de Dios, habían recibido las enseñanzas de Jesús, ahora era necesario también ellos empezar a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Porque la mies era mucha y los obreros son pocos. Dios nos está llamando, hermanos, Iglesia Cordero y León y todas las iglesias de Jesucristo, a que seamos una iglesia evangelizadora, que prediquemos. Afuera se está perdiendo la gente, la gente sin Cristo se está yendo sin esperanza y sabiendo que la esperanza está en la iglesia, porque la iglesia conoce la verdad y la verdad es Jesucristo. Es por eso, mi hermano, mi hermana, que hoy le invito a que seamos una iglesia que evangeliza, que predica, que da de gracia, que comparte la experiencia que hemos tenido en Cristo. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias gloriosas, experiencias preciosas con nuestro Dios. En esos momentos, en esos momentos de intimidad con nuestro Dios, hemos tenido esa experiencia. Compartamos nuestra experiencia. La gente necesita saber de que hay esperanza, de que hay un Dios. Al ver la gente se compadecía de ellas porque estaban extenuadas. Esto quiere decir cansadas, débiles, sin esperanza, abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Sus guías se habían comportado más como lobos que como verdaderos pastores de rebaño. Dios nos está llamando, hermanos, que seamos genuinos, que si Dios nos ha llamado a un liderazgo, a un ministerio, lo ejerzamos con esa autenticidad que Dios le da a cada ministerio. Si es pastor, si es evangelista, si es maestro, tenemos que ser auténticos, porque la gente está deseosa de hombres y mujeres auténticos, mujeres que buscan a Dios, hombres entregados a Dios. Eso es lo que está buscando a Dios, no hombres ni mujeres interesadas por la oveja, por lo que pueda tener una oveja o por lo que pueda tener cualquier otra persona. Dios quiere que nos interesemos por las almas, que no se pierdan, que esas almas vengan al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo, que hay esperanza, que hay una verdad genuina, una sola verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Las guías del pueblo se habían comportado más como lobos. Nosotros no vayamos a ser ese tipo de personas, que seamos lobos. No, que seamos hombres y mujeres que de verdad compartimos a Jesucristo, que damos a conocer la verdad, que damos a conocer a Jesucristo, ese ser humano que venció la cruz del Calvario, lleno del poder de Dios, un hombre que estuvo en este mundo y fue más que vencedor en su nombre. Hoy lo que Jesucristo pudo lograr en la cruz del Calvario, ahora también usted y yo lo podemos hacer. Que la gente nos vea a nosotros como una iglesia que vence, una iglesia que triunfa en lo que se propone hacer como persona, como congregación, porque somos más que vencedores. Hoy Jesucristo, Dios, nos ha dado la autoridad sobre todas las cosas, sobre cualquier situación, ya sea financiera, ya sea personal, en lo emocional, en lo físico. Tenemos la autoridad sobre la enfermedad, sobre cualquier situación. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia más bendecida porque tenemos al Dios poderoso de nuestro lado. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron con siglos de anticipación la llegada del buen pastor, que los guiaría y los cuidaría amorosamente, que cuidaría ese rebaño, que era el rebaño que andaba disperso por todo el mundo, y sería un pastor único, un pastor auténtico, y ese pastor se llama Jesús.
Dice Ezequiel 34, si usted lee Ezequiel 34, se lo voy a dejar de tarea porque es un capítulo muy largo. Y ahí nos habla acerca del comportamiento. Tenemos que tener un comportamiento de pastor, no un comportamiento de lobo. Dios quiere que seamos pastores, que estemos dispuestos a sanar, a restaurar a la oveja que está dañada. Dice que muestra a un pastor que buscará a la oveja perdida y a la extraviada, que le daría restauración a las heridas y curaría toda enfermedad. Ese pastor que estaban profetizando se llamaba Jesús, que iba a venir. Y Dios nos está llamando a hacer ese tipo de liderazgos, que seamos capaces de restaurar, que seamos capaces de estar del lado de la oveja, del lado del necesitado, que le demos vida y esperanza a la persona. Dios quiere, hermano, Dios quiera pues que hagamos lo que Dios nos está demandando como iglesia, como congregantes, como sus hijos. Dios está levantando entre nosotros líderes. Dios está levantando ministerios, y que cada ministerio que llevemos o que hagamos en este mundo, que Dios nos encargue, lo hagamos con la autenticidad con la cual Dios nos ha llamado, auténticos, genuinos, pastores, evangelistas, maestros, de todo tipo de los ministerios que existan. Es necesario, hermano, que dispongamos pues nuestro corazón, nuestra vida al servicio de Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay 3 funciones que Jesús realiza como buen pastor. La primera función es que nos provee el alimento. Jesús nos provee alimento para nuestro cuerpo. Dice en Marcos capítulo 6, por favor, verso 34. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Aquí Jesús venía llegando de andar con los discípulos. Jesús había ido con los discípulos a un lugar apartado para estar a solas con ellos, y la gente se dio cuenta a dónde iba Jesús, que se habían subido a la barca. Y antes de que llegaran a ese lugar ya los estaban esperando las multitudes, porque la gente estaba deseosa de saber más, de escuchar la esperanza, de escuchar de lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Y Jesús estaba viendo esa necesidad, y salió Jesús, se bajó de la barca y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vio el hambre y la necesidad en ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Vamos ahí mismo en el capítulo 6, verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 5 peces, y levantando los ojos del cielo, bendijo y compartió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y compartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Qué maravilloso es Dios, que así como nos provee el alimento físico para nuestro cuerpo, también nos alimenta espiritualmente. Dios ve nuestra necesidad, lo que estamos pasando, lo que padecemos. Por eso Él es el buen pastor, porque Él sabe nuestra necesidad, nos suple en lo físico, la necesidad física del cuerpo, pero también la necesidad del alma, del espíritu. También nos provee el alimento espiritual, como lo comentaba Jesús como pastor, y también como el pan de vida nos alimenta nuestro espíritu
Cuando tenemos una relación íntima con Dios, Él nos está alimentando, nos está enseñando, nos está adiestrando para la vida en Cristo, para la vida en este mundo, pero ahora como cristianos. La palabra de Dios dice en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, cuando venimos a Él, es una garantía, jamás tendremos hambre, estaremos siempre saciados del mejor pan, de ese pan que da vida, de ese pan que da esperanza, de ese pan que nutre, porque la palabra de Dios es nuestra dirección, es lo que nos da dirección hacia nuestra vida, es lo que nos alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Él es el pan de vida y no dejará que nos extraviemos jamás, que nunca nos extraviemos y que nunca tenga sed de justicia, porque la justicia será una realidad en su vida. Dios es bueno. La segunda función de Jesús como el buen pastor es que Él nos protege, que no debemos tener temor porque Él nos protege. Esa es la segunda función de Jesús como el buen pastor, que Él nos protege y no debemos tener temor, tener miedo. En Lucas capítulo 12 dice la palabra del Señor, verso 32: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Qué glorioso nuestro Dios. Nos dice que no tengas miedo, porque a Él le ha placido darnos el reino. Y este reino es una vida en poder. Dice la palabra, el reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas pasajeras, no son cosas de este mundo, sino justicia. O sea que la justicia de Dios se hará realidad en nuestra vida. Es lo que Dios nos está dando la autoridad, nos está dando la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el reino de Dios que se ha hecho manifiesto en nuestra vida, el gozo en medio de las situaciones, el gozo en nuestro espíritu, estar gozosos, estar contentos. Ese es el reino de Dios, el que Dios nos está entregando como iglesia. También nos está dando el reino de Dios, el poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, en palabrerías, sino consiste en acción, en el poder, que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Qué bendición que Dios vino a darnos el reino de Dios, el reino, para que el reino se haga realidad en nosotros a través de la justicia, de la paz, del gozo y también el poder manifiesto de Dios en nosotros. Para cualquier situación tenemos la autoridad, cualquier situación de salud, cualquier situación en la familia, con nuestros hijos, tenemos el poder para vencer, porque nacimos para vencer. No hemos nacido para fracasar, no hemos nacido para estar extraviados, hemos nacido en Cristo para vencer, tener la victoria, porque la victoria Jesucristo ya la obtuvo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio fue tan glorioso que todo lo que Jesús logró en la cruz, ahora se nos es dado a través del reino de Dios. El reino de Dios manifiesto en mi vida, ahora lo puedo manifestar, lo puedo expresar, lo puedo vivir, y la gente podrá decir: este hombre, esta mujer es un hijo de Dios, porque vive en otro reino, en un reino glorioso, en un reino poderoso, que es el reino de los cielos, el reino de Dios manifiesto en nuestra vida. El reino de Dios no consiste en palabrerías, en cosas vanas, sino en poder. Que las cosas se hagan porque tengo el poder en Cristo Jesús. Dios está de mi lado. Como manada de Jesús debemos de estar confiados que Él está de nuestro lado. No tengamos miedo, manada pequeña. Estamos del lado del vencedor. Él ya nos dio la victoria. La palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo los gobierna el enemigo, Satanás.
Y a veces nos quiere asustar por las situaciones o por los problemas que se presentan. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria. Podemos vencer y podemos pasar por encima de cualquier situación, porque estamos por encima y no por debajo, porque nuestro Dios ya venció. Y esa victoria es nuestra, se encarna. Pero muchas veces nos podrán asustar las situaciones y quiere que te asuste Satanás. Y Satanás te presenta la situación a lo mejor muy confusa o muy difícil, pero Dios te dice: camina. Tú ya naciste para vencer, tú has nacido para vencer, para tomar la victoria. Toma la victoria, cree mi palabra, y yo te he dicho que lo vas a hacer. Lo vas a hacer, así que solo camina y empieza a tomar posesión de lo que yo ya te he dado. Eso te dice el Señor. Tenemos que caminar, que no nos tiemblen las rodillas, que no nos tiemble el caminar. Debemos ir confiados, con pies de plomo. Cada paso que damos, paso seguro, porque vamos confiados que Jesucristo está de nuestro lado y que ya tenemos la victoria. Somos hombres y mujeres que ya vencimos, aunque veamos que estamos caminando y que allá está la victoria. Pero ya vencimos, porque la victoria ya está anticipada. Cuando volteamos a la cruz y vemos esa cruz gloriosa, vemos una cruz que ahí estuvo Jesucristo y que la venció, y vemos una tumba vacía, sabemos que hemos tenido la victoria, que ya la victoria está de nuestro lado, porque somos más que vencedores en su nombre. Porque somos la iglesia de Jesucristo, y todo lo que Jesucristo es y todo lo que Jesucristo logró e hizo posible, ahora yo lo puedo hacer. Tengo todo lo de Jesús en mi poder, toda autoridad. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También nos protege y Él sale a nuestra defensa. Él sale a nuestro auxilio. Jesús, como pastor, nos defiende del enemigo y de los lobos rapaces. Jesús nos defiende al grado de dar su vida por nosotros, y Él ya lo hizo posible. Lo demostró en la cruz del Calvario. Él fue capaz de dar la vida por nosotros, para salvarnos, para que usted y yo tengamos vida, y vida eterna, vida en abundancia. Qué glorioso nuestro Dios, que Él no se aferró a su trono, sino que se despojó de todo lo que Él era, de ser Dios, para dar su vida por nosotros, por amor a la oveja, por amor al perdido, por amor al extraviado, por amor para aquella persona que está sin esperanza. Pero hoy, gracias a ese sacrificio tan glorioso y poderoso, tenemos una esperanza de gloria, una esperanza victoriosa. Jesús nos defiende al grado de dar su vida por nosotros. Qué glorioso es nuestro Dios. Dice la Biblia que el ángel de Jehová, Él es quien nos defiende. El mismo Jesús es el ángel de Jehová. Él nos defiende y se pone enfrente de nuestro caminar para defendernos de cualquier situación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La tercera función de Jesús como nuestro pastor es que nos disciplina con su vara y su cayado, como ovejas. Nos disciplina. Dice el Salmo 23:4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiere decir, me transmitirán oxígeno, aire, o sea, nueva esperanza. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es parte de la disciplina. La vara es para cuando necesitamos recordar que somos de Él y nos debemos a Él. La vara nos corrige. No sé si a usted, cuando era niño, su papá o su mamá lo corregía con la vara, lo corregía. Ahí donde la ven mi mamá, una mujer tranquilita, que se ve que no rompe ni un plato. Tuvo 3 hombres y éramos difíciles porque a veces nos agarrábamos entre los 3.
Yo era el más buena onda. Pero ahí donde la ve, mi mamá nos corregía. Y sabíamos a veces dónde tenía la vara escondida y tratábamos de a veces hacerse la perdediza. Pero sin embargo, por gracia de Dios, ahí donde vivíamos era una colonia, la colonia junto a los ríos, estaba muy despoblada y había muchos terrenos. O sea que era cuestión nomás de estirar la mano y encontraba otra vara. Y mi mamá nos corregía para que entendiéramos que no era ese el comportamiento deseado, que ese era el comportamiento equivocado. Nos corregía y nos decía: así se hacen las cosas, entre ustedes no se pelean, son hermanos. Si ustedes se pelean y quieren paz en el mundo, imagínense, piden paz en el mundo y no se saben comportar como hermanos. Si quieren paz, se tienen que comportar ustedes como hermanos, que se aman, que se cuidan, para poder pedir paz allá afuera. Y mi mamá nos corregía. Así el Señor nos alinea, la vara nos corrige, nos alinea en el camino correcto de la santidad que Dios demanda de sus hijos, porque en su palabra dice precisamente que sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que veamos al Señor, que estemos en su presencia. Por eso Él nos corrige y nos dice: no, hijo, es por acá. Y ahí va uno terco a desviarse como uno. Pero en eso aparece Jesús y nos dice: hijo, es por acá, entiende. Y la gracia y la misericordia de Dios nos corrige con amor eterno. Dios nos corrige y está ahí Él hasta que entendamos. Insiste, porque Él es un Padre bueno, amoroso, que ama a sus hijos, que ama a la oveja. Y Él tiene la paciencia, la tranquilidad y el amor para corregirnos, porque eso es amor. La corrección es amor, más que un castigo o más que algo que a nosotros como hijos nos parezca injustos. Es amor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando dice me infundirá aliento, quiere decir que su vara, es decir, que su disciplina levanta nuestro espíritu, nos da esperanza que hay algo mejor. El cayado, ¿qué es el cayado del pastor? No es un pastor tranquilo, no. El cayado es un palo, un bastón que utilizaban los pastores en sus labores de cuidado del rebaño. Servía para apoyarse, para atraer a las ovejas o disparcer a las mismas ovejas, y como arma. Ese cayado tenía una curva al final, y esa curvita que tenía les ayudaba para jalar a la oveja que no se descarriara. Eso era el cayado del pastor, no el cayado del pastor Morales. El apóstol Pablo decía que tuviéramos por sumo gozo cuando nos encontráramos en diversas pruebas. En ocasiones Dios permite cierto tipo de pruebas para alinear y arreglar algunas imperfecciones en nuestra vida. En palabras más claras, Él es el que levanta nuestro espíritu, nos da esperanza. Él está ahí para corregirnos como nuestro buen pastor, alinearnos por el camino de la verdad, porque a veces como ovejas desobedecemos y empezamos a querer lo que anhela mi vida, haciendo a un lado lo que Dios quiere para nosotros, porque a veces nos creemos que sabemos qué es lo mejor para uno. Y déjeme decirle que nosotros no sabemos, porque en nosotros está la caída, una caída que fue desde el principio del hombre. Y siempre estará esa tendencia que aunque aparente ser buena, esa cosa que queremos, pero Dios sabe y conoce nuestro corazón, sabe y conoce qué es lo que estamos necesitando, o sabe con exactitud la intención de mi corazón. ¿Por qué quiero eso que estoy anhelando? Y Dios me dice: no es por ahí, hijo, es por acá, entiéndelo. Y cuando somos obedientes, aprendemos a obedecer la voz de mi pastor, la voz del Dios Todopoderoso. Y cuando vemos por donde Dios nos empieza a llevar, vemos que fue lo mejor, porque empezará a haber un disfrute, un gozo por ese camino. Y nos vamos a dar cuenta: qué bueno que fui obediente,
qué bueno que fui entendido de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para mi vida? Eso es lo que Dios quiere. Dios permite cierto tipo de pruebas para alinear nuestra vida, como les comentaba. Esto prueba que somos hijos, somos sus hijos. Cuando hay corrección, eso es una prueba de que somos sus hijos, es decir, sus ovejas. Si no recibimos disciplina, significa que no somos sus hijos. Hebreos 12:8 dice así, Hebreos 12 del 5 en delante, del 5 al 8. Hebreos capítulo 12, capítulo 5 al 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no aceptamos la disciplina de Dios, somos bastardos. Por eso, hermanos, hay que aceptar esa disciplina que Dios nos da, porque es con amor, porque Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso la debemos de aceptar con disciplina, con amor, así como cuando nuestros padres nos disciplinan. Sabemos que nos han disciplinado, nos corrigen porque nos aman, porque saben lo que nos conviene. Así que, hermano, seamos entendidos y entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. No seamos, si no aceptamos esa disciplina de Dios, somos llamados bastardos. No seamos llamados bastardos. Bastardos es que se apartan de sus características originales. Eso quiere decir bastardo, o sea, que se aparta de ser hijo de Dios. Usted fue hecho con ciertas características para ser hijo de Dios. No se aparte de la corrección, sea llamado hijo de Dios, acepte la corrección de Dios. Es necesario aceptar esa disciplina de parte de Dios porque es con amor. Dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Recuerde que Dios a quien ama castiga. Proverbios 3:12. Evitemos la represión de Dios y el castigo, permaneciendo fieles a Él y a su palabra. Vivamos una vida digna de Dios, obedeciendo sus mandatos. Evitemos la represión de Dios, siendo obedientes, obedeciendo a su palabra. Él es el buen pastor y está para proveer alimento, para protegernos, para darnos disciplina, porque Él sabe lo que nos conviene. Y solo por el hecho de ser sus hijos, es decir, sus ovejas, somos sus hijos y nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Por eso existe la disciplina por parte de Dios, porque Él quiere que en esta vida no nos perdamos, sino que obtengamos nuestra corona, que obtengamos la corona como hijos de Dios, que estemos a la diestra del Padre juntamente con Jesucristo. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué mejor que aceptemos esa disciplina y sepamos y seamos inteligentes? Porque a veces como hijos terrenales no entendemos por qué Dios, nuestros padres nos corrigen, pero cuando aceptamos la corrección vemos la recompensa, que era lo mejor. Aprendemos a ser obedientes y obtenemos los beneficios que nuestros padres nos van a dar por la obediencia, por lo que vamos a obtener. Seamos hijos entendidos. La única manera de llegar a ser hijos de Dios es
entregarle nuestra vida a Jesús. Si usted y yo ya le hemos entregado nuestra vida a Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, usted y yo ya somos hijos de Dios. Hoy tenemos ese derecho, esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Y hoy tenemos todas las bendiciones del cielo para nosotros. Pero si hubiese alguien que no le ha entregado su vida a Jesús, es necesario que él se acerque y le entregue su vida para obtener esas garantías como hijos de Dios. Jesús dijo que tenía otras ovejas que no eran de su rebaño. En Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también deben traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí nos está diciendo Jesús, nos está diciendo que hay gente que no ha conocido de Dios, que nosotros estamos aquí ya en una iglesia congregándonos como hermanos, siendo hermanos entre nosotros, dando de gracia lo que de gracia recibimos y nos gozamos entre nosotros. Pero es necesario también que allá afuera hay gente que se está perdiendo y que es necesaria traerla, hacerla ovejas, hacerlas partes del pueblo de Dios. Es necesario de predicar. Dice la palabra, como ya lo mencioné, que la mies es mucha y los obreros es poco. Es un llamado para toda la iglesia a predicar la palabra de Dios. No es nomás característica de un pastor el que predique, el que comparta, y que nosotros salgamos y sigamos con nuestra vida secular en el trabajo, en la casa. No, que donde estemos nosotros compartamos la palabra, porque hay necesidad. Hay gente desesperada que muchas veces lo vemos en su trabajo y no sabemos qué está pasando en su vida, pero él está pasando por cosas tremendas en su vida y necesita escuchar una esperanza. Y qué mejor escucharla de un hombre, de una mujer, hija de Dios, que ha tenido la experiencia, ha tenido la vivencia por parte de Dios, la experiencia de haberle entregado su vida a Jesús, y que su vida ahora es diferente, su vida ha sido transformada. Qué bendición será que compartamos y le digamos: ¿sabes qué? Jesucristo transformó mi vida. Desde que le entregué mi vida a Jesús, mi vida ha sido diferente. Mis problemas los tengo, pero los he ido solucionando, no en lo que yo creía, sino en lo que Dios quiere y como Él quiere que arregle los problemas, porque ahora en Cristo soy nueva criatura. Y ¿sabes qué? Mi matrimonio estaba destruido y ahora mi matrimonio tiene esperanza. Hemos vuelto, nos hemos reconciliado. Mis hijos, mis hijas han sido restauradas. Toda mi casa está siendo restaurada. Qué bendición que la gente que está sin Cristo escuche el testimonio vivo de la iglesia de Jesucristo, por lo que hemos pasado y por lo que estamos pasando, pero el cómo lo estamos pasando en Cristo, en victoria. Que cada cosa, que cada paso que yo doy, lo doy seguro, lo doy con certeza y convicción, porque yo sé que estoy ahora del lado del vencedor. Aunque a veces no entienda por qué Dios me lleva por un camino, pero yo sé que es lo mejor, porque Él conoce mi vida, conoce lo que yo necesito. Es necesario entonces que vengamos a este redil, al redil de Jesús, para que hallemos alimento verdadero, ese alimento que va a producir en mi vida esperanza, protección, ese alimento que me va a proteger, que me va a ayudar. Y por qué no decirlo, necesitamos de esa disciplina que Dios quiere que obtengamos, porque Él quiere que nuestro carácter sea alineado al de Dios, que tengamos un carácter conforme al de Dios, para poder llegar a Dios en santidad como lo requiere Él. Él quiere que lleguemos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En Mateo 25:32 dice que Jesús juzgará y separará a las ovejas de los cabritos. ¿Usted qué es, hermano? ¿Oveja o cabrito? Usted necesita hacer una autorradiografía de su vida y que quite todo lo que le ha impedido hacer la voluntad de Dios, someterse a la disciplina de Dios, a lo que Dios quiere. Alíñese, y el día que usted se decida hacerlo, si hay algo en lo cual se tenga que alinear, usted verá
la bendición de Dios en su vida, en su caminar. Usted verá cómo Dios lo va a empezar a bendecir. En lo que usted creía que era bueno, usted verá, no, pues no era lo mejor. Yo pensaba, es mejor lo que Dios me está dando, porque en usted ha decidido someterse a la disciplina de Dios y empezará a experimentar lo mejor para su vida, lo que es bueno. Ahora solo nos queda decir que lo que hemos recibido de Jesús en nuestro corazón era lo mejor. Antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora nos hemos alineado y ahora las bendiciones de Dios en nuestra vida están llegando, se están dando en nosotros. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es necesario volver nuestros ojos a Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. Dios es bueno, hermano. Abra su Biblia por último en el Salmo 23. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué es el significado de nada? Se lo voy a decir. Fíjese, aquí lo tengo anotado. Nada es igual a nada. O sea que no te va a faltar nada. Nothing. Nothing de nothing. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara, o sea, tu corrección y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, o sea, por la eternidad. Vamos a morar. Cuando hacemos a Jehová nuestro pastor, seremos ovejas bien alineadas. Estaremos alineados a la voluntad de Dios. Así que es necesario, mi hermana, mi hermano, que nuestra vida esté en los caminos correctos, en los caminos del Señor. Dios me protege y me guía. Le pertenecemos a Él porque Él nos compró con sangre que derramó en la cruz. Por lo tanto, Él cuida de mí y suple todas mis necesidades. Él suple todas, no algunas, no ciertas, todas mis necesidades. Me hará descansar. Él quiere que hablemos con Él y que expresemos cómo nos sentimos. Él quiere darnos descanso, pero hable, exprésele su sentir a Dios, porque Él es su Padre, Él es su pastor, Él es el buen pastor. Ahí está Jesús para escucharle. Dio su vida por usted, por amor a usted. Dios me alienta y me guía. En el mundo siempre tendremos aflicciones, pero confía, ya hemos vencido. Pero como ovejas de Jehová podemos estar también en paz, porque tenemos la seguridad de que Dios está de nuestro lado y que Jesús ya venció por nosotros. Tenemos la victoria. Jehová conoce mis miedos y mis temores. Mi confianza está en Dios, y prontamente Él me dará la salida y paz que necesito. Él conoce mis miedos. No tenga miedo que temblando estoy. Él conoce todos mis miedos y mis temores. Es natural porque somos humanos.
pero Él te dice que confíes, que tu confianza esté en Dios y que prontamente Él nos dará la salida y esa paz. Jehová prepara el camino entre espinos. Esto quiere decir que el poder y la misericordia de Jehová siempre nos sustentará y nos protegerá como poderoso gigante ante nuestros enemigos. Cuando usted camina, sepa que usted no va caminando solo. Delante de usted va el ángel de Jehová, que es Jesús mismo, acampando alrededor suyo y lo va llevando hacia la victoria. Y por donde usted pase, usted no tropezará. Usted caminará en victoria, saldrá victorioso, porque usted ya tiene la victoria. Porque algo que usted debe de saber es que es la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabe quién es la iglesia de Jesucristo? Las personas vencedoras, las personas que hemos sido llamados a vencer, a triunfar. Aunque las cosas se pongan grises, aunque las cosas se pongan muy difíciles, tenemos que confiar y caminar. Y en ese caminar de fe vamos a experimentar el poder de Dios. Veremos la mano de Dios extendida hacia nosotros, el favor de Dios. Y todo problema se hará a un lado, todo problema se resolverá, porque hoy le hemos decidido confiar en Dios, en poner en práctica nuestra vida cristiana. Jehová nos promete el bien y la misericordia. La bendición de Jehová se manifiesta desde el respiro y el abrir de nuestros ojos, desde que usted se despierta, desde que usted empieza a sentir que vuelve a respirar en cada mañana que usted se ha levantado. Desde ahí empieza a experimentar la bendición de Dios, porque es una bendición poder abrir los ojos y poder ver que hay esperanza, que hay un día más de esperanza, que hay un día más para solucionar los problemas ahora en Cristo, solucionarlos ahora en Cristo, ya no como yo pensaba, ya no como yo creía, sino como ahora se hacen las cosas en Dios, en la confianza, en la certeza, en la convicción de que Él va a ayudarme, que Él me va a sacar victorioso de cualquier situación, de cualquiera, sea enfermedad, sea financiera, sea familiar, sea matrimonial, sea cual sea su problema. Dios nos va a sacar adelante, porque Dios está con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada le va a faltar, nada. Llévese el concepto de nada, ahí escrito, nada. Ahí nada le va a faltar. Que tengo esta enfermedad, no le va a faltar la salud, pero es que estoy enfermo. Ahí dice que nada le va a faltar. Crea la palabra, Dios lo va a sacar adelante, Dios lo va a sanar. Crea, no se enfrasque en la enfermedad, en el proceso. Vea la victoria que fue en la cruz del Calvario. La cruz es el testimonio más glorioso de que Jesucristo venció. La tumba vacía fue el acto de amor más glorioso. Ahora ese acto de amor y lo que Jesús logró en la cruz, Dios logró a través de Jesús en la cruz del Calvario, ahora lo tenemos nosotros, porque somos la iglesia, la amada, la esposa del Cordero. Somos la esposa. Yo cuando me casé con mi esposa, nos casamos para formar una familia. Ahora ya no son mis derechos, ya no son los derechos de ella, ahora somos una familia. Tenemos las mismas virtudes, las mismas bendiciones. Si yo tengo un aumento de salario, ese salario es una bendición para ella, para mis hijas, para mi casa. Si yo tengo algo que Dios me está dando como persona, es para toda la casa. Así ahora en Cristo Jesús somos la iglesia, somos la esposa del Cordero. Todo nos pertenece. Jesús es el yo soy. Jehová le dijo a Moisés: yo soy, yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es Dios, o que Dios es Jesús, que es el mismo, es la Trinidad. O sea, que lo que Jesús ya hizo, ya logró. Yo soy la esposa del Cordero, y si yo soy la esposa, me hace uno con Jesús. Y si Jesús es Dios, pues yo tengo las mismas características de Dios. Entonces, cuando usted enfrente cualquier situación, dígale a la situación: ¿no sabes quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy la esposa del Cordero. A la enfermedad, dígale: yo soy el Hijo de Dios,
Yo tengo el poder sobre cualquier situación, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier problema en la vida. Yo tengo la autoridad. Y háblele al problema y dígale: soy la iglesia de Jesucristo. Yo ya vencí juntamente con Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que cualquier problema se va en el nombre de Jesús. Yo tengo el poder, tengo la autoridad, y no hay nada que me va a detener. Yo voy a caminar por fe, por el camino de la santidad que Jesucristo ya me trazó, y ese camino me va a llevar a la victoria, al autor y consumador de la fe. Y ¿sabe qué? Cuando llegue a ese lugar solamente me quedará caer rendido, porque he vencido, porque he sido victorioso, porque soy más que vencedor. Somos más que vencedores. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué glorioso es nuestro Dios. ¿No lo cree? Yo sí lo creo. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra respuesta a todo el problema que podamos tener, que aparentemente se ve como problema, porque en realidad no es problema, es un proceso que tú permites que pasemos para enderezar nuestro camino, para que volvamos a voltear a ti, que no nos desenfoquemos de quién es nuestra esperanza, de quién es nuestra solución. La solución se llama Jesucristo. Yo soy tu iglesia, Señor, y soy orgullosamente cristiano, y soy orgullosamente tu hijo, y soy orgullosamente tu esposa, la esposa del Cordero. Así que Dios, todo lo que tú eres, yo lo soy, porque tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo puede. Y si tú todo lo puedes, yo también todo lo puedo, porque tú estás en mi vida. Tú ahora estás en mi vida a través de tu Espíritu Santo, y todo lo que yo me proponga en base a tu voluntad lo voy a lograr, porque no hay nada, Señor, que me pueda impedir. No hay ninguna fuerza, Señor, que me impida seguir en tu camino y lograr lo que tú me has trazado, porque ahora soy más que vencedor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te glorificamos, Dios, por lo que tú eres, por lo que tú haces. Gracias, bendito Dios. Manifiesta tu poder en la vida de tu iglesia. Padre, yo declaro que se despierta un hambre por ti tan profunda y tan necesaria, Señor, que la gente cae rendida ante ti. Tu iglesia, volvamos al primer amor, a nuestro amor que se llama Jesucristo. Ese amor que nos cautivó, ese amor que nos hizo voltear hacia el cielo y ver que nuestra esperanza se llama Jesucristo. Señor, permítenos, Padre, volvernos a ti cada vez, que nuestro caminar no se desvíe, que tú, como el buen pastor, estés ahí, Señor, atento siempre y endereces nuestro caminar, que tu vara de la corrección la veamos necesaria para que nuestra vida sea corregida en los errores que a lo mejor estamos cometiendo, pero con amor eterno, con amor con lo cual a ti te caracteriza. Señor, ayúdanos a entender y que nuestra vida sea una vida victoriosa, una vida llena de ti, rebosante, Señor, una vida que rebosa de tu presencia. Señor, que la gente afuera vea que hay iglesia de Jesucristo, una iglesia poderosa, una iglesia de vida, porque hemos creído en ti. Gracias, Padre. Te alabamos, Dios. Mejor lugar donde puedas descansar. Gracias, Dios. Como construir